Carolina Álvarez, ella está presente, pero ya no le sirve el micrófono. Ahorita al final, porque voy a empezar la grabación, al final entonces miramos eso. Espere que vamos a empezar la grabación. Se demora. Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Macroeconomía, Grupo A, de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a martes 19 de mayo del año 2020. Les habla su docente Juan Álvaro Picón. Continuando con la temática que veníamos desarrollando hasta antes del previo, donde logramos hacer una introducción de la política monetaria y de las potestades que tiene el Banco de la República para controlar la moneda y la cantidad de circulante que debe existir en el país, lo que es la liquidez o la liquidez del mismo. Vamos a proseguir con unos grupos, unas personas, unos estudiantes que tienen la posibilidad de ampliarnos un poco acerca del informe que sacó el día 6 de mayo el Banco de la República, en el que está mencionando lo que es el comportamiento de la política monetaria del mes de abril y de cada una de las acciones que está tomando a raíz de esta época de confinamiento, con el fin de dar una mayor liquidez a la economía y con ello aminorar un poco el sentido de la crisis que se está presentando. Para ello, pues ya ustedes conocen quiénes son los que deben pasar y pues no sé quién esté de pronto listo para empezar. Entonces, bueno, entonces Adriana Arevalo, por favor, me comparte lo que es su presentación para que todos los demás puedan tener el gusto de observar y hacer una breve exposición. Profe, mi compañera Aichel me va a hacer el favor de transmitir porque yo no sé eso. Listo, tranquila, sí, a Aichel no importa que Aichel ponga la pantalla y usted lo que hace es llegar y hablar a sus compañeros de qué es eso lo que por lo menos sí dijo el Banco de la República, de qué manera tiene que llegarle liquidez a la economía. Es que en épocas de recesión como la que estamos presentando en este año, a raíz que la productividad se va a minorar, producto que las empresas no van a poder desarrollar su actividad comercial o productiva, y también por el otro sentido en que el consumo se está viendo restringido también porque pues muchas personas quedaron sin trabajo o las que vivían en la informalidad no pudieron seguir desempeñando dichas labores. Entonces se van a presentar una serie de inconvenientes que tanto el gobierno a través de unas políticas fiscales tendrán que mirar de qué manera puede empezar a aliviar las situaciones tanto de las empresas o mirar el Banco de la República a través de estos mecanismos, como fue la reducción de la tasa de interés, va a permitir que haya una mayor cantidad de dinero circulante en la economía, con el fin de que pues, las empresas acudan a los bancos a solicitar el dinero prestado y con ellos reactivarlos en cada una de sus empresas, y eso a su vez va a conllevar a que pues, se vaya paulatinamente reactivando ciertos renglones de la economía. Entonces, la señorita Adriana Arevalo tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Como ya saben, mi nombre es Adriana. Entonces, referente a los análisis del informe de la política monetaria, yo pude observar las estrategias que el Banco de la República da para optar ante unos aspectos macroeconómicos que son verdaderamente necesarios, como el crecimiento, inflación, la tasa de interés, en lo que actualmente vivimos sin experiencia alguna, el COVID-19. Las medidas tomadas para evitar el contagio del virus nos ha puesto en una situación demasiado complicada para la estimulación de la economía. Uno de ellos es el cierre de las empresas que impide la inversión productiva. Estos análisis nos causa demasiado temor a causa del shock que ha generado la aparición del coronavirus, tanto para los economistas, marcando su aparición en la oferta y la demanda y la caída de los precios en el petróleo. Vi un análisis referente y dice que Jorge Piñón es un experto en temas energéticos de la Universidad de Texas de Estados Unidos,
y le explica a BBC Mundo, que es un servicio público de radio y televisión de Reino Unido, que la crisis ha generado como gravemente la expansión de este virus entre la producción y el consumo del petróleo a nivel global. Hoy en día sabemos y para todos que es suficiente el petróleo en el mundo. El problema está en la demanda y en cómo se va a recuperar ahorita en este tiempo, porque pues como todos saben, ahorita ninguno sabe qué tiempo saldremos de esta. ¿Por qué afecta tanto? Porque con el cierre de las aerolíneas y las industrias sin funcionar, las ciudades en cuarentena, la gente que ya no usa mucho los vehículos, es previsible que la demanda de petróleo en el mercado internacional se reduzca más. La oferta por el COVID-19 presenta la dificultad de los procesos productivos, afectando a las cadenas de valor y el comercio global. La demanda, ella derrumba, pero también ayuda a crecer otros consumos, como son los productos de higiene y alimentos. Sin embargo, representamos esta expresión sabiendo que sin oferta no hay demanda. Persistente la pandemia, sabemos que estamos destinados al comportamiento de no ver multitudes de personas en supermercados, de ver estantes vacíos, escuelas, colegios, universidades abandonados, niños encerrados en sus casas sin poder visitar un parque, eventos públicos como discotecas y conciertos cancelados, y negocios con más de 30 empleados temerosos a las consecuencias sin poder evitarlas. Es difícil asignar probabilidades a los escenarios posibles durante el tiempo que queda de este año 2020. El Banco de la República ha tomado medidas referente a todo el sistema financiero, como la disminución de la tasa de cambio y emitiendo dinero para inyectar liquidez en la parte de la economía. ¿Con qué fin hacen eso? Con el fin de facilitar el funcionamiento de los mercados financieros. En el transcurso de este mes podemos notar la variación anual del Producto Interno Bruto de China, que fue menos 6,8%, y de los Estados Unidos en un 0,3%. Estas deducciones se refieren al Producto Interno Bruto, que ha caído muchísimo en poco tiempo. Sugieren poder recuperarla y hacerle más fuerte para poner frente a estos registros y reactivar la economía. Voy a hablar sobre China, lo que investigué en este tiempo. Entonces, China es el primer país presentando la pandemia, pero también es la primera vez que cae su economía. Desde que China comenzó a medir la variación del Producto Interno Bruto, hace más o menos 3 décadas. Sin embargo, la caída del resto de la economía mundial representa un problema significativo por el papel que tiene China de las exportaciones. Tiene unos récords que han sido el desempleo, que ascendió hasta el 6,2%, la producción industrial, que cayó un 13,5%, las ventas al por menor, que descendieron un 20,5%, y la inversión en activos fijos, que redujo un 24,5%. A pesar de que China ha caído tanto y hubo muchísimos muertos, han sabido enfrentar y hoy en día, como quien dice, superar la pandemia. Estados Unidos, Estados Unidos cayó un 4% a diferencia de China, pero ¿qué pasa? Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2018 ya había experimentado una crisis relativamente igual. Sin embargo, es el país donde más personas han fallecido, alrededor de 58,000 muertos por el coronavirus. En marzo, la inflación anual en los Estados Unidos disminuyó debido a su motivo principal por la evolución de los precios de la energía y subiendo un 0,3% mensual los alimentos. Por tal motivo, al excluir el impacto de la energía y de los alimentos, la tasa de inflación registró en marzo una caída mensual del 0,1% tras subir un 0,2%. La segunda pregunta sobre
dicho trabajo era cómo reactivaría yo la economía usando la política monetaria. Mi respuesta es la siguiente. Debido al COVID-19, los colombianos nos hemos visto afectados por tanto abuso en diferentes oportunidades de altos consumos de bienes y servicios. Para mí sería reactivar los precios relativos, la balanza comercial y la distribución del ingreso. Las empresas han procedido a subir los precios debido a que el lavado de manos es uno de los mecanismos que tenemos los colombianos para la protección ante la presencia y el fácil contagio que presenta el coronavirus. El consumo en productos como jabones, limpiadores, alcohol, se han disparado sus precios altamente, siendo estos productos farmacéuticos subiendo en un 82%. Entonces, como tal, yo reactivaría la economía de estos bienes y servicios, ya que al principio que transcurrió lo del coronavirus nos vimos demasiado afectados, inclusive aún cuando en Estados Unidos la televisión, las redes sociales lo único que hacen es crear pánico, y veíamos que en Estados Unidos estantes vacíos, la gente corriendo comprando muchísimas cosas, y en Colombia lo único que hicieron fue crear pánico y subir los precios, como el alcohol, que ya valía como 3 veces lo que antes costaba. Entonces, para mí esa es mi respuesta. Gracias, profe. Sí, mire, muchas gracias por su intervención, señorita Adriana Arevalo. No es que me haya quedado, sino lo que pasa es que lo tenía silenciado y la pantalla la tenía en sub, y para ello tenía que volverla a minimizar la pantalla para poderla activar el micrófono. Ok. Eso estuvo interesante. Ahí por lo menos a ustedes, mientras está hablando Adriana, logré compartirles a ustedes la variación que ha tenido el petróleo a lo largo del último año. Entonces, desde el mes de junio del año anterior hasta el mes de mayo de este año, y logramos apreciar que pues la variación ha sido muy alta, y con ello pues también pues Colombia depende en su economía de los ingresos productos del petróleo. Entonces, si el petróleo baja de precio, es menos los ingresos que se vayan a tener que recibir, y por lo tanto pues el gobierno deberá recurrir de otro tipo de ingresos o otro tipo de dinero para poder solventar las necesidades que están apremiando para la sociedad, con el fin de darle una reactivación a la economía. Siguiendo con lo demás, Daniel Ramírez se encuentra en la sala. Daniel Ramírez, por favor. Jaime Daniel Ramírez, ¿no está? Les tengo que decir que esta es una oportunidad que les estoy dando a los estudiantes, y si no la aprovechan, pues ya seguimos entonces con la señorita. Dime. Yo quiero esto, ya exponer. Bueno. ¿Quién eres tú? ¿Tú Aichel? Aichel, la número 33. Aichel. Listo, entonces. Listo, Aichel, entonces sigue tú entonces. Listo, profe. Voy a compartir una diapositiva. El Banco de la República debe velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política monetaria, política de economía general. La Junta Directiva del Banco de la República estableció una meta de inflación que es del 3%, planeada sobre la variación anual del índice de precios del consumidor, el IPC. La inflación en un corto plazo podrá verse afectada por factores
que están fuera del control político monetario, como por ejemplo los cambios en los precios de los alimentos debido al fenómeno climático. En esta, la economía enfrenta dos choques simultáneos, como lo podemos ver, el COVID-19, que es lo que estamos viviendo ahorita, que es un choque sin precedentes con consecuencias fuertes a nivel externo e interno. El precio del petróleo relacionado con el COVID-19, con el desplome de la caída de la demanda y también para el abastecimiento. En esta encontramos una característica que es el cierre de los mercados y una parálisis de gran magnitud y de alcance global que requiere de respuestas de política pública sanitaria y fiscal y monetaria, con alta incertidumbre sobre la evolución de la economía. Encontramos la medición e interpretación de variables claves como lo es la inflación en un escenario en el que hay mercados cerrados y las transacciones no ocurren. La incertidumbre sobre la evolución de la economía es excepcionalmente alta y tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, hay incertidumbre sobre la misma emergencia sanitaria. No sabemos cómo va a ser la evolución de la pandemia en Colombia o fuera de Colombia. No sabemos si va a haber reinfecciones posibles. No sabemos si existan vacunas o tratamientos tampoco, como conocemos la respuesta de política sanitaria. En este caso, no sabemos si van a existir nuevas cuarentenas, qué tan largas van a ser o cuándo va a ocurrir. El pronóstico macroeconómico, variación anual del PIB real. Como podemos ver, un crecimiento negativo significativo en la economía avanzada en el segundo trimestre de 2020, recoge una recuperación muy lenta de China después de la caída de experimento en el primer trimestre de este año. Recoge la reducción en la producción de los socios comerciales de la región y de los vecinos de América Latina. Economías que como Colombia están sufriendo caídas en precios de bienes básicos que exportan sus remesas y la contracción de servicios, como el turismo. En el año 2021 se espera que la economía global del PIB de los socios comerciales se recupere, pero que no alcance los niveles anteriores a la crisis. Como podemos ver en la gráfica, va a haber una revisión mundial. Se tenía un pronóstico de crecimiento de los socios comerciales alrededor del 2%. Esta ya no va a ser. El pronóstico debido a la pandemia se situará entre el menos 4% y menos 9% para los socios comerciales en el 2020. Por el lado del precio del petróleo, también está bajando ante el precio era de $60 por barril y hoy en día está en un rango de 25 a $45 por barril para 2020, con una recuperación muy incierta para 2021. Bueno, en este mercado se ha caracterizado por una enorme volatilidad de la amplitud tan grande del rango que se está suponiendo la caída del precio del petróleo. Implícita en este rango respecto al pronóstico anterior refleja una baja demanda por las restricciones a movilidad que trae el COVID-19 a nivel global y por los desacuerdos de la OPE, que es Organización de Países Exportadores de Petróleo, que han ocurrido y que han impedido que haya un balance en la caída de la demanda y de los recortes de la oferta. Bueno, todo esto implica una reducción del ingreso nacional. Por el lado del coste de financiamiento externo, tenemos una política monetaria expansiva.
En esta, la tasa de interés de los países avanzados, aquí se supone que la Reserva Federal va a mantener una tasa de interés del rango mínimo es de 0% a 0,25%, como lo estamos observando en la gráfica, en 2020 y en el 2021. También se espera que haya una amplia liquidez por parte de todos esos bancos en un contexto en el que la inflación se encuentra ya por debajo de la meta, y que se espera que estos países no solamente se mantengan por debajo, sino que se reduzca en vista de las bajas en los precios de bienes básicos como lo es el petróleo, y en la ausencia de presiones del mercado laboral, y que en esos países que han mostrado un profundo periodo en dicho mercado. Costo de financiamiento externo en la prima de riesgo se supone un aumento fuerte en la parte anterior. Entonces, en esta imagen vemos que en el segundo componente del costo de financiamiento externo es la prima de riesgo. Se supone un aumento fuerte en la parte anterior. Anterior se tenían números cercanos a 130 y 140 puntos base para el CDS de Colombia de 5 años. La prima de servicio de riesgo de la deuda colombiana, y en este informe se supone un rango de 2% y 4%, es decir, entre 200 y 400 puntos bases. Bueno, esto se cree que va a continuar alimentando por la incertidumbre global, por la demanda de activos seguros y por las salidas de los capitales que han experimentado los países emergentes. En el caso particular de Colombia, este mayor nivel de la prima de riesgo también se explican por los menores precios de petróleo, y que se esperan que por la expectativa de mayores niveles de endeudamiento que tanto público y externo, como resultado de las medidas necesarias para enfrentar los choques del COVID-19. No obstante, se sigue suponiendo que Colombia va a mantener acceso de financiamientos externos y bien más caros. Los choques que producen un deterioro profundo del contexto externo en Colombia. Se supone que los choques son principalmente transitorios, pero su duración y efecto de mediano plazo son inciertos. Deterioro del entorno internacional, demanda de bienes y servicios de Colombia se reduce, precios del petróleo caen por menor de demanda, esto implica el COVID-19 y mayor oferta, remesas se reducen, flujos de capitales se encarecen, financiamiento puede ser escaso. Esto se traduce en presiones negativas sobre ingresos externos y fiscales del país y mayores primas de riesgo y menores flujos de capital. Bueno, todo esto genera un contexto de profundo deterioro de la situación externa para Colombia. Va a haber una recesión. Lo que se hace a continuación, se supone que los choques son principalmente transitorios, pero se tiene una gran incertidumbre en su duración y en los efectos a mediano plazo que pudieran tener. En resumen, se va a tener un desplome de la demanda de bienes y servicios que Colombia exporta. Ya se tuvo un desplome en el precio del petróleo. Se está sufriendo una reducción marcada de las remesas de trabajadores en una encarrecida reducción de los flujos de capitales. Pero todo esto se va redondando, como ya se ha visto, y se mantendrá en una fuerte
depreciación, es decir, presiones sobre los precios de bienes y servicios, presiones sobre las tasas de interés de largo plazo y un impacto tristemente negativo en la demanda. En la parte de opinión personal, yo coloqué que lo que yo entendí de todo ese informe, el Banco de la República facilite la operación del sistema de pagos y se establecen mercados claves como lo son mercado de título de deuda pública y privada, el mercado cambiario, que son fundamentales para que coopere la política monetaria. No se puede tener una transmisión adecuada de la política monetaria si los mercados de título de deuda no están funcionando. No se puede tener buena transmisión de los canales tradicionales si el mercado cambiario presenta alta liquidez y sobresaldo es parte de la función de reacción inicial que el Banco de la República ha constituido en estabilizar esos mercados para poder garantizar una transmisión adecuada con la política monetaria a través de los mismos. Para que se reactive la economía, tendrían que realizar un recorte de tasas a corto plazo para el efecto ingreso positivo, el alivio de la carga financiera de los hogares y en empresas que tengan crédito a tasas de interés variable. Poco a poco ir abriendo empresas y generando nuevos empleos e implementando ayudas para que los empresarios que se están viendo afectados puedan pagar sus nóminas y no generar desempleo. Por ejemplo, lo que vi en noticias, esto en junio, hay 3 días que o sea, no hay que pagar el impuesto del IVA. Eso también se podría implementar para reactivar la economía. Ya fue todo, profe. Gracias. Eso. Muchas gracias por su intervención, señorita Aichel. Sí, lo que está diciendo son medidas que también, pues, paulatinamente ha venido tomando, pues, el gobierno. También en días anteriores mencionaron lo que es el alivio para lo que son los pagos de la nómina para aquellas empresas que, pues, están legalmente constituidas y, pues, tienen que soportar a través de un contador público que efectivamente sus ingresos se han visto disminuidos y con ellos se van a subsidiar, que es el 30% de la nómina. Son tanto medidas que toma lo que es el gobierno y también otras medidas que toma lo que es el Banco de la República. Le agradezco mucho a Isel. Me gustaría, Sergio Colorado, ¿está por ahí? Muchas gracias, Angie. Sergio Colorado. Sergio, ¿puedes hacer su trabajo por ese medio? Profe, qué pena, le habla Daniel. Es que estoy teniendo problemas con el internet. Entonces no sé si ha notado que estoy entrando y saliendo. Es que no sé, se me cae la señal, por momentos escucho, por otros momentos no. Entonces pues he tenido problemas. ¿Puedes iniciar ahorita, Jaime, en este momento que tiene internet? Sí, claro, pregunte que yo le respondo. Hágale, de acuerdo a qué nos puede mencionar acerca de lo que le dice. Bueno, pues yo no tengo... Aló, profe, ¿me escucha? Claro, le estoy escuchando. Menciónenos qué fue lo que logró leer y qué analizas tú y a través de qué, y qué se podría hacer para reactivar la economía. Bueno, la política monetaria en Colombia tiene un objetivo, sí, que es ahora, frente a la situación, es mantener una tasa de inflación baja y estable. De esta manera podemos alcanzar un nivel sostenible del producto y del empleo también, porque es importante para poder consumir, debemos tener una fuente de ingresos. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución, que es velar por mantener el poder adquisitivo del peso y así contribuir a mejorar el bienestar de la población.
o sea, eso fue lo que yo más o menos pude como, como centrarme en esta situación, porque ante la pandemia que se vive, para nadie es un secreto que ahorita el microempresario o el empresario se puede declarar en quiebra por las situaciones, además que los entes fiscales pues siempre están como al rojo vivo con ellos, simplemente que ahorita con la situación eh, pues le han minorado un poco como, como la vigilancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el comerciante? Los bancos financian créditos a un largo tiempo, entonces pues el, el, el empresario no se va a arriesgar a endeudarse para saber que de pronto a futuro no vaya a tener cómo pagar. Entonces, pues no se arriesga y prefiere declararse en quiebra desde una vez. Obviamente, pues no en todas las situaciones, ¿no, profe? Pero sí en la mayoría de los casos, en lo que uno oye o en lo poco que uno alcanza a leer. Ahí, a usted, perdón, Daniel, lo invito entonces a que estemos revisando lo que es la Superintendencia de Sociedades, que pues es el encargado donde se van a llevar ese tipo de procesos. Pero a raíz de lo que se está viendo en ese momento, no le permitirán a las empresas a seguir con ese tipo de procesos. Entonces, lo que se busca es que ellos miren a ver sobre qué mecanismos pueden llegar y acudir al sector financiero con el fin de poder pagar sus nóminas. Entonces, evitando, permítame ahorita hablas, evitando que se logren a presentar problemas en el futuro que tengan que ver con el desempleo, que va a ser un problema un poco más mayúsculo. ¿Sí? Permítame un Claro, momentico, claro, Daniel. Sí, sí, claro, Daniel. profe. O sea, inclusive hoy en un rato que me quedo viendo noticias, se hablaba del pago de la prima ahorita a mitad de año. Y algunos comerciantes pues salían en contra, otros en pro. ¿Por qué? Porque es que quieren que el gobierno les financie. Pues en realidad no es, para mí, ¿no? Opinión personal, no es cuestión del gobierno, sino que de pronto deberían como optar por unas facilidades, ¿sí? De manera tal de que el comerciante, tanto el comerciante como las entidades financieras se sientan a gusto y poder resolver la situación. En este momento se presenta un gran inconveniente y es que pues muchas empresas tuvieron que paralizar sus actividades y al Exacto. paralizar sus actividades no van a tener el flujo de ingresos que normalmente tenían y cuando acuden al sector financiero pues va a ser más difícil de que le vayan a prestar si no tiene cómo comprobar que tiene la forma para pagar. Exacto, profe, así es, sí, señor. Pero entonces, bueno, mencionando lo demás, pues existe una incertidumbre, o sea, la incertidumbre es, no se sabe cuándo va a terminar esto. Y también lo que usted menciona, pues entonces, si hay un empresario que va a endeudarse, pues tiene que mirar, tener capacidad de pago y pues no sabe si de pronto el tener que pagar va a limitar lo que son el dinero para poder dedicarlo exclusivamente a su etapa productiva. Pero, ¿qué opinión tiene usted acerca de lo de la volatilidad que está teniendo el petróleo? No, profe, no, no, sobre eso no. Mire, lo invito, mire, yo acabé de compartir acá por el Meet en el chat. Ajá. eh, Ahí usted puede revisar, está la variación que ha tenido el petróleo en el último año. Entonces, ahorita más tarde le pregunto, démosle la oportunidad ahorita a otro estudiante para que pueda entonces avanzar. Vale, 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 vale. Listo, Edison, a ver, démosle la oportunidad a Edison, pero permítame, antes de Edison, necesito a Camilo Luna, que me había tomado la palabra, no sé qué va a mencionar Camilo Luna. Cristian Luna. Cristian.
habías pedido la palabra. Dime esto, ¿quién va a decir? Ya, ok, entonces ahorita miramos cómo solucionamos, vamos a mirar a aquellas personas que pueden hacerlo y Edison Arias en ese momento es el que va a continuar. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, muy buenas noches, le escucho muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor, le estoy observando la pantalla. Bueno, profe, yo quiero hablar sobre el resumen de la política monetaria que su merced envió. Y ahí habla sobre como el resumen desde que empezó la crisis en China hasta el día de hoy. Entonces habla sobre como el proceso, sobre la pandemia que afectó muchísimo en China, que ellos hicieron prácticamente los 3 meses que es obligatorio la pandemia, duraron más de 140 días en confinamiento hasta que tuvieron casi el 99% de posibilidad de poder tener una mejoría en la parte de lo que es la salud pública para poder pues tener una vida mejor. En el transcurso de toda la parte del resumen macroeconómico también dice que la pandemia del COVID-19 es algo global y algo que ha generado recesión en el 2020. También tiene una velocidad de recuperación para el 2021 porque se hace una comparación del año actual para el año entrante en lo que es toda la parte de recuperación económica. Y sobre todo lo que es la parte del confinamiento de los hogares, de la parte de los colombianos, y qué significa eso para nosotros en la parte de la economía. Dice que el cierre de la mayoría de los mercados implica un desplome simultáneo en la oferta y la demanda en el corto plazo, así como una incertidumbre en el comportamiento de los precios de la magnitud de la caída del producto de los tamaños que alcanzan comportamientos de los precios de una magnitud elevada. Dice que en Colombia nunca habían habido antecedentes negativos como una pandemia, como en lo que se ha visto en este momento. El comportamiento de los descritos de los precios del petróleo se ha venido haciendo porque sí sabemos que los dos países grandes del petróleo es Rusia y es Arabia Saudita. Y ahorita hay un confrontamiento entre ellos dos y lo que ha hecho es que el petróleo baje. Para el petróleo se saca para Europa el petróleo Brent, que ese petróleo se extrae del mar de Gran Bretaña, del mar Brent, precisamente por eso se llama Brent, y es el producto que se saca como referencia para Europa. Y para Estados Unidos y para nosotros los latinoamericanos se saca sobre el WT, que es el West Texas International, que está en el estado de Texas. Esos son los dos referencias para el petróleo. Siempre en el noticiero siempre vemos cómo está el petróleo representativo en Brent y en el WTI. Dice que también que la presencia de estos choques del COVID-19 sobre el precio del petróleo a niveles menores ha registrado como en un periodo que implica durante 2014 y 2015 que también hubo como una transitoria durante ese año, que hubo una parte negativa también por lo mismo, por lo que hubo una lucha entre esos países para la parte de la recuperación del poder del petróleo. Durante este entorno, las primeras acciones tomadas por el Banco de la República, quiero tomarlo en cuenta, quiero tenerlo presente también, está conformado por 7 miembros, encabezado por el ministro de Hacienda, por el gerente general y por 5 analistas o 5 comisarios, por decirlo así, que en total serían 7. Ellos están encaminados para dirigir toda la política monetaria del país. Recordemos que Colombia tiene una parte fiscal y otra parte monetaria, que son muy independientes cada una. También quiero hablar sobre la estabilización del mercado cambiario ante los movimientos transitorios, los asociados a los factores, el precio de la recuperación. Hay muchos analistas económicos, por ejemplo, hoy la revista La República hizo como un impacto sobre la pandemia económica en Colombia y dice que hay 5 factores que va pues, a afectar mucho. Y uno sobre ellos es el consumo. El consumo, para nosotros la disminución de la tasa de interés sería del 4.5
y el Banco de la República la bajó al 3.75 para darle mayor liquidez a la economía del Estado. Asobancaria le está pidiendo al Banco de la República hoy en día, por encabeza de la presidenta de Asobancaria, que pueda bajar un poco más la tasa de interés para poder solventarle a los empresarios más dinero. Acuérdese que entre el banco del Banco Central de la República baja la tasa de interés, hay más facilidades que los bancos comerciales puedan prestarle créditos a las personas naturales o a las personas jurídicas. Otro impacto que tiene para los economistas es el impacto sobre el desarrollo nacional del banco, sobre la parte de las importaciones, porque ya no hace lo mismo importar desde Colombia productos nacionales, porque ahorita el Estado lo que va a hacer es implementar como políticas tanto sanitarias para la precaución de este. Acuérdense que el gobierno lo que quiere hacer una proyección durante el 2020 al 2021 y parte del 2022. Otra parte que dice que ellos afectan es la agudización del desempleo. Acuérdense que en enero la tasa de desempleo llegó al 13% y ellos dicen que al primer semestre del 2020 puede llegar al 19.5%. Entonces sería como una tasa de desempleo más alta en el país. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo sobre, hay muchas empresas por la disminución por la evasión de la pandemia, se han visto afectados a reducir personal. Hay unos que están desde teletrabajo, otros que sí han podido tener vacaciones colectivas, otras vacaciones moderadas, y hay otras empresas que han tenido por la pandemia que cerrar. Otra de las caídas es la caída del petróleo. Acuérdense que Colombia es uno de los países que de Latinoamérica es el cuarto o quinto país que mayor exporta petróleo. Para nosotros ahorita tenemos una cotización de dólares de 25 dólares y más o menos se asimilaba entre 12 billones en el 2020 la aproximación de la venta del petróleo para Colombia. Ahorita el petróleo está en 25 dólares y se tenía estimulado que al primer semestre de 2020 se tenía un proyectado en 60 dólares. También está el alza de los déficits que habla la revista La República. Y para mi concepto personal, que su merced nos dijo que pudiéramos colocar, para mí, que podía colocar, yo coloqué una de las posibles salidas del gobierno nacional para salir de esa crisis de la pandemia, podría ser elevar los montos de las compras de títulos, en particular a los TES. Recordemos que el Banco de la República, para invertirle mayor liquidez al Estado, puede comprar títulos de valores en corto, largo, mediano plazo. Ahorita el 14 de mayo el Banco de la República compró más de 185 mil billones de pesos en dólares, en títulos TES para reducir el encaje bancario. Tienen las formas más visibles para inyectarle más liquidez al país, ya que estas medidas ayudarían a restaurar la confianza y la liquidez en el mercado y las titularizaciones. Cuando decimos comprar títulos TES, son títulos de deuda pública que los expide el gobierno nacional y que a su vez los administra el Banco de la República. Y es que el objetivo primordial es tener una financiación de esta actividad. Para mi concepto personal macroeconómico, sería una buena opción, ya que el Banco de la República es la mayor autonomía monetaria del país. Cuando digo reducir el encaje bancario, hago referencia a la cantidad de dinero porcentual sobre los depósitos que los bancos deben dejar en el Banco Central como reserva, y esta a su vez no es remunerado. Y este puede ser utilizado como herramienta de liquidez a la economía, que actualmente el porcentaje es del 11%. Ahorita, como le estaba diciendo, la superbancaria desea reducirlo al 4%. Esto, como vuelvo y le digo, entre más baja la tasa de interés, los bancos comerciales tienen mayor liquidez para prestar dinero a las personas naturales o a las personas jurídicas. Dando mi opinión, creo que el gobierno nacional debe tener más medidas de precaución a la hora de invertir la liquidez, para no aumentar el IPC de los colombianos y que debido a la situación de emergencia cada vez sea más incrementado algunos productos de la canasta familiar. Profe, pues hasta ahí más o menos para no alargarlo mucho. ¿Profe? ¿Profe? Sí. Listo. Ok, listo, Edison, qué pena. Lo que pasa es que siempre la pantalla toca pues darle escape para que me pueda permitir eso,
activar nuevamente el micrófono. Estuvo muy buena su intervención, lo felicito, domina pues el tema, ha estado pendiente también de consultar información adicional a la que estaba allí y pues lo hizo de una buena manera, entonces ya conocerás cuál es su nota, señor Edison Arias, ¿listo? Gracias, le agradezco mucho. Ok, Cristian Luna, por ahí me estaba diciendo que ya tiene solucionado el problema del micrófono. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, le escucho perfectamente, hágale, Cristian. Profe, primero quería comentarle que pues yo tenía el trabajo y todo sobre la investigación en el teléfono y pues un accidente el viernes, sábado, me dejó sin teléfono. Entonces yo investigué aparte y pues hice mi investigación pues sobre el tema del COVID con la economía y eso en Colombia, pero aparte de lo que usted envió al grupo. Ok, listo. Tranquilo, le doy la posibilidad con tal de que muestre cuál fue el trabajo que realizó. O sea, vaya exponiéndolo, vaya hablando y le prestamos atención. Listo, profe. Bueno, primero que todo, quisiera hablar sobre pues, los sectores más vulnerables sobre este tema, que son, pues, primero que todo, los hoteles y restaurantes son los más afectados. Luego, pues, el entretenimiento, la construcción, la industria, los inmobiliarias. Después siguen las agropecuarias, así en orden de mayor a menor, los que son más afectados. La energía, el transporte, las actividades profesionales y pues de ahí siguen descendiendo. También investigué sobre algo que le voy a leer un poquito. Dice, la economía colombiana venía a un buen ritmo durante el periodo bimestral de 2020. Incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, publicó una cifra del 44,1% para ese periodo. Con enero con una expansión económica del 3,5%, mientras que en febrero se había disparado al 4,8%. Este viernes, o sea, esto fue creo que el viernes pasado, reveló que al mes de marzo se contrajo un menos 4,9%. Pues yo pienso que hubo o sea, que se contrajo casi el 100%. Aparte de eso, investigué algo sobre pues, los sectores productivos. Sí, dice, no obstante ese punto de apoyo, bueno, una encuesta realizada por la Confecámara a más de 9.000 empresarios reveló que el 94% reporta una reducción dramática en sus ventas desde el aislamiento. Estima que, si se extiende, podría mantener su nómina máximo entre 1 y 2 meses. Esto significa que las compañías ya se están quedando sin plata para pagar el salario y las prestaciones de sus trabajadores. El ANDI confirmó esa situación al asegurar que el 60% de las empresas tienen flujo de caja de un mes o menos para pagar la nómina. Casi el 30% no puede pagar más de un mes de salario y el 56% tiene por 2 meses antes de quedar sin liquidez, dice el gremio empresarial. Aquí. Regálame un momento, profe, que perdí. Está interesante la información que está suministrando y pues es como una realidad que pues, nos está indicando que el 94% de las empresas encuestadas tienen pues, reducción de sus ventas. Es algo visible y es lo que ha conllevado a toda esta crisis que pues casi que en su mayoría se obligó pues, a no continuar con sus actividades como lo venían desarrollando normalmente. Y también, profe, nada más este mes, o sea, en el mes de marzo, se destruyeron 1,6 millones de empleos. O sea que en este mes ya hay 1,6 millones de desempleados en Colombia. Bastante difícil. Y pues eso fue lo que pude así medio investigar, profe, porque pues... Ya, bueno, y usted por lo menos de qué se tendría que hacer para ello, para que pues entonces mitigar un poquito esta crisis. Profe, yo creo que pues escuchando
el tema que puso el compañero Enson, creo que es como lo más viable, ¿no? Sí. Es como lo más viable para mitigar esto, como para... Pero, ¿qué sería? O sea, pues dígalo con tus palabras. mm, Sí, o sea, ¿qué es lo que busca el Banco de la República? O sea, el Banco de la República lo que tiene que dar como mayor liquidez a la economía, pues en estos momentos pues, de dificultades se necesita más dinero para pues, de ello ser dirigido hacia la parte productiva y evitar que se presenten problemas como el que está mencionando usted ahorita, como el del desempleo. O sea, si las empresas tienen dinero, no van a tener que despedir a sus trabajadores, porque la medida en que los despidan, estas familias van a pasar dificultades y van eh, a agrandar un poco más la crisis porque pues no van a tener la posibilidad de consumir. Y al no consumir, pues aquellas empresas que paulatinamente vayan reactivando su actividad comercial, pues no van a poder vender porque no hay personas que le vayan a comprar. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí, Cristian? Profe, y también pues medio leí un poco sobre que pues la mayoría de los trabajadores tienen algo así, los informales son los que son más afectados, que son las personas que son pues más vulnerables en este problema. Sí, Profe, la sí, verdad, pensando en todo lo que leí, en todo lo que pues fue investigar, no sé, no encuentro palabras técnicas para explicarle cómo no, solucionar. no estoy pidiendo palabras técnicas, simplemente estoy mirando la realidad que se está viendo, pues es algo que lo estamos viendo todos los días, las intervenciones que da el presidente, todo lo que sale en los medios, qué es lo que se puede hacer, el Banco de la República qué puede hacer, o sea, pues reducir la tasa de interés es algo que fue visible, el Sí. Banco de la República lo hizo, ¿sí? Yo pienso que el gobierno, o sea, debe implementar, pues, abrir los negocios, pero con sus medidas ya bien estructuradas, algo bien hecho, o sea, para que la economía no siga cayendo. Sí, es que en ello, por ello, pues es paulatinamente es que han venido como que reaperturando y para evitar que esto se siga acrecentando, porque usted no es lo mismo dejar de ejercer una actividad durante 1 o 2 meses a dejarlo de hacer por 6 meses o un año. Entonces ahí la situación va a ser un poco más compleja porque cuántos trabajadores tienen que pagar en su nómina mensual. Entonces ahorita eso multiplíquelo por el número de meses que puede estar en inactividad. Sí, y Pues, sí. pues, pienso que los bancos también deben disminuir la tasa de interés para que pues, puedan adquirir más fácilmente los créditos. Ok, listo. Bueno, Cristian, le agradezco mucho. Por favor, me envías el trabajo, porque pues el compromiso es exposición más trabajo, ¿listo? Entonces, lo logras recuperar o lo logras montar lo más pronto posible y me lo entregas, lo espero mañana en el correo electrónico a esta hora, a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ok, entonces que estemos bien, Cristian. Entonces, pendiente, pongamos acá, pendiente de trabajo. Carol Acevedo. Carol Acevedo no se encuentra o no tiene Osli. Mire, estoy mirando por lo menos Carol Sí, Acevedo. señor. Carol Acevedo. No, señor Osli. Hola, Osli, ¿qué nos vas a hablar hoy? Hola, profe, buenas noches. Sí, Buenas señor. noches. Lo que yo investigué, sí, señor, política monetaria en Colombia. El Banco de la República debe velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. La Junta Directiva del Banco de la República adoptó como estrategia un esquema flexible de inflación objetivo, en el cual las acciones de política monetaria buscan conducir la inflación a una meta puntual y alcanzar el nivel máximo sostenible del producto y del empleo. De lo que investigué, también habla sobre que la inflación es del 3% planteada sobre la variación anual del índice de precios del consumidor. El impuesto de productos de la canasta. En el corto plazo, la inflación puede ser afectada por factores que están fuera del control del
de los precios del mercado, como cambios en el precio de los alimentos debido a los fenómenos climáticos. Pues debido a lo que se está presentando, profe, de lo del COVID, que es a nivel global, a nivel mundial, que son varios países que se ven afectados, lo bueno sería que, como decía mi compañero Camilo, o sea, abrir todas las partes para poder generar empleo y para que así no haya tanto desempleo, porque ahorita se está generando demasiado desempleo debido a la tasa que ha incrementado, también los precios han subido como tal en el mercado. Entonces sería lo bueno abrir la parte de empleo, los locales comerciales y poder generar una mayor productividad, pero con las medidas preventivas, que son el uso de tapabocas, mantener antiséptico, creería yo. Y Dios quiera se pueda solucionar eso lo más pronto posible, poder salir todos de esta situación que se está presentando en el país y a nivel mundial también. Profe. Profesor. Sí, ya qué pena, lo que pasa es que estaba desbloqueando el micrófono. Listo, muchas gracias, Osli. ¿Quién va a continuar entonces ahorita? Osli, ya. Bueno, Sí, sí, señor. ya, muchas gracias, Osli. Señorita Carol Acevedo, Colorado y Ángela son los que hacen falta. Y pues ver si ya por lo menos Daniel Ramírez volvió nuevamente a conectarse. Necesito ver qué pasó con Carol Acevedo. ¿Dónde está Carol Acevedo? Sí, tienes inconvenientes para... tienes inconvenientes ahí por el... Ah, ok, listo, tranquila. Entonces, con usted lo voy a hacer lo siguiente. Por medio de notas de voz, vas haciendo las grabaciones y las vas enviando al grupo. Entonces, porque si no tienes acceso pues aquí pues al internet, de pronto no tienes micrófono, si lo haces esto, Colorado, sí puedes hacerlo ahorita, si puedes hacerlo Colorado, hágale. Sergio. ¿Aló, Sergio? Bueno, listo, entonces Sergio no puede, lo que es Sergio, lo que es Carol Acevedo, Ángela, ¿qué pasó con Ángela? ¿Dónde está Ángela? Ángela. Ángela, usted tampoco tienes micrófono, Ángela. Por favor, escríbame acá para que tener conocimiento acerca de ello. Ángela, ¿qué pasó? A ver, Ángela. Bueno, Ángela no me está respondiendo. Simplemente dijo que ella no, pero pues no sé a qué se refiere, si ella no va a participar en esta sesión. Ok, listo. Entonces ya no hay... Ok, muchas gracias, Ángela. Y ahora entonces vamos con el señor Daniel Ramírez. Daniel, ¿lograste leer lo que eran los datos del comportamiento del petróleo? Señor Daniel Ramírez se salió. Toca entonces dar como la posibilidad de a ver si logra volver a ingresar. Entonces, Carol, tienes problemas de micrófono. Ok, micrófono. Colorado también. Sí. Y Ángela, pues, menciona que... Sí. Ok, Ángela menciona que pues, no va a participar. Señorita Ángela, lo siguiente. Profe, ¿me oye? Sí, con Daniel. Ok, listo, Sí. Daniel. Ahora continúa esto, Daniel. ¿Sí lograste observar? Bueno, pues acá estoy como leyendo un poquito. Sí. Dice que aunque las petroleras del país tienen fresca lección de la caída de los precios del crudo,
entre finales del 2015 y durante la mitad del 2016, los llevó a adoptar estrictos esquemas de ahorro y que ahora se comienzan a ver los primeros efectos para el país. Según las cuentas del gobierno, por cada vez que baja el precio del petróleo de forma sostenida, profe, qué pena, estoy oyendo como alguien tiene prendido el micrófono. Permítame un tico, voy a mirar si... bueno, qué pena, yo lo tengo acá encendido, ya lo voy entonces a hacer el favor de apagarlo. Sí, es que no me estaba oyendo ni yo. Ya. Ahorita. Profe, ¿me oye? Yo no lo estoy oyendo, nada. Lo que pasa es que tuve que apagar el micrófono para que no le hiciera interferencia, pero entonces yo lo escucho perfectamente. Continúe, voy a apagar el micrófono para que puedas continuar. Listo, sí señor. Bueno, según las encuestas del gobierno, por cada dólar que baja el precio del petróleo de forma sostenida en un año, los ingresos fiscales se reducen en 400 millones de pesos anuales, lo que implica una fuerte baja en los recursos a través del impuesto de renta y dividendos para Ecopetrol, mientras que para las regiones golpea sus regalías de hecho. Las últimas semanas en el precio de la referencia Brent, a la cual están ligadas las exportaciones colombianas, ya se observa que en la producción del país, según explicó Julio César Vela, el exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, según el experto, la producción ya se ha caído entre 40 y 50 barriles por día, lo cual el total puede estar en niveles de 830 barriles por día. Listo, profe, esa es mi intervención. ¿Desea preguntarme algo más? Ya. Pero bueno, yo le compartí pues un documento en el que usted podía observar desde junio hasta la fecha cuál ha sido el precio del petróleo. Entonces usted logra apreciar que en junio estaba con un valor y ahorita al tomarlo en este mayo, todo lo que ha presentado esa variación, ¿qué efectos va a traer en la economía colombiana? Pues obviamente los efectos son evidentes para la economía nuestra. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Afectaría la bolsa de valores colombiana, ¿no? Pues en la bolsa, pues hay varias empresas que están allí, pero como tal, Colombia depende pues que el precio del petróleo esté alto porque con ello va a recibir un poco más de ingresos producto de sus exportaciones. También se afectarían para los accionistas, porque al ver que el petróleo está tan barato, entonces de una vez empiezan a vender sus acciones o las partes que tengan. Porque para nadie es un secreto que pues Ecopetrol es de diversos socios. Ok, listo. El mercado accionario se verá afectado en la medida en que cada una de las empresas en que están allí cotizando en bolsa vayan a presentar dificultades en su producción. Entonces, ello podría originar, sí. pero es un mercado y en el cual opera lo que es también la oferta y la demanda y cada una de otros factores que podrían pues, afectar como tal el comportamiento del precio de la acción. Listo. Le agradezco mucho entonces Daniel, y ahora entonces por favor entonces apagas el micrófono. Listo, profe, el trabajo se lo envié, si no estoy mal, el día de ayer en las horas de la tarde, como a eso de las 8. Mañana en la mañana reviso los trabajos. Ok, profe. Que esté muy bien. Bueno, ahorita vamos con Angie, que ella pues realizó pues una pregunta. Y como tal, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues
en la lectura también nos menciona que Colombia no ha tenido una experiencia similar a lo que es una pandemia, no se ha vivido como tal esa situación, pero pues a nivel mundial se logró apreciar lo que fue la crisis de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 y que afectó lo que fue la Gran Depresión de 1930. Con ello pues surgió John Maynard Keynes, y a través de la teoría general del empleo lo que sugirió fue que se empezaran a incrementar el gasto público, es decir, el gobierno debería empezar a actuar y generar empleo, porque pues debido a esa crisis había mucha gente desempleada que no tenía dinero para poder consumir. En ese momento pues el gobierno ha estado pendiente de la situación y ha actuado pues en la medida en que va observando cómo va evolucionando esta pandemia, pero pues también existe incertidumbre, no se sabe cuánto tiempo va a durar, por cuanto no existe una vacuna aún. Por ello ha sido como cauteloso y han decidido en que se van reactivando los sectores de la economía paulatinamente, pero para que ello pueda ocurrir tienen que cumplirse una serie de protocolos. Hay unos sectores que ya se han reincorporado y hay otros que hace falta que se sigan reincorporando. El Banco de la República ha venido operando de la manera en que pueda dar liquidez a la economía. El sector financiero también tiene que ser fuerte, porque de allí es donde van a salir los recursos para que los empresarios puedan acudir allí y poder solicitar prestado e invertir en cada una de sus empresas, ya sea para pagar lo que son las nóminas, evitando que se presente un fenómeno como el desempleo, que se logre como que pues crecer un poco más de lo que está. Entonces, esto pues son medidas que pues ha ido tomando poco a poco, ir reactivando para que el desempleo no crezca. La intervención del Banco de la República a través de la política monetaria, hay que ver en qué sentido, si de aquí en unos meses, si el Banco de la República seguirá disminuyendo su tasa de interés con el fin de que salga un poco más atractiva para aquellos que requieran acudir al sector financiero para solicitar créditos e invertirlos en cada una de sus empresas, reactivar la producción y como tal seguir pagando lo que es la nómina. Ya las otras son medidas que utiliza el Banco de la República, ya sea disminuyendo lo que es el encaje bancario, pero pues lo que interesa es dos cosas. Primero, en que esta situación no se vaya a salir de las manos por la parte de la salud pública, no se vayan a colapsar lo que son los hospitales. Se necesita también tener unas buenas camas disponibles para pues aquellas personas que lo vayan a requerir. También para ello se requiere los protocolos y el cuidado de las personas y de las familias para que actúen de una manera razonable y no exponer a sus familias. Y lo otro, pues a través del Estado hay que mirar a través de qué otros mecanismos puede empezar a subsidiar. Ya empezaron con lo que fue el subsidio de las nóminas, y ver de qué otra manera puede ver cómo generar empleo, en especial para aquel sector que está sin trabajo en este momento, el que está en el empleo informal. Pues esos serían como las recomendaciones, esperar. Y pues, ha estado distribuyendo. Lo que pasa es, mire, tampoco es distribuir por distribuir, sino, y yo creo que ha sido como que de pronto cauteloso. Hay varios programas que son del gobierno, y pues lo que se busca es que por lo menos que vaya dirigido a aquellos que realmente lo necesitan, porque pues si hay familias que pues están pasando necesidades y no les llegan pues esos recursos, no se encuentran laborando. Aparte de eso, vemos que los servicios públicos se están encareciendo. Acá en Cúcuta, para no es un secreto, lo que es el servicio de la luz, lo que es Centrales Eléctricas, decidió subir el kilovatio, y pues las familias tienen que pagar un poco más. Y si hay familias que no tienen posibilidad de tener ingresos, entonces eso va a afectar. Entonces, cuando el gobierno actúe, tiene que pues ir dirigido hacia los sectores que efectivamente pues lo van necesitando. Y pues para él ve que
reactivando pues el grueso de la economía, de pronto unos sectores que estaban paralizados, puede conllevar a que esa crisis no se vaya a acrecentar y más bien dirigir hacia aquellos sectores de la economía que realmente lo van a necesitar. ¿Hay alguna intervención por parte de ustedes? Jóvenes. ¿Quién tiene micrófono? De pronto los que tengan micrófono, ¿hay alguna inquietud? Listo, Angie Sánchez, le agradezco mucho. Los demás, ¿cómo están? Entonces, si no hay inquietudes, pues por lo menos esto. ¿Qué otras observaciones pueden encontrar, Edison? Edison. Señor. ¿Qué otras inquietudes nos puedes mencionar? Pues de la parte de las que dije, pues lo que yo estoy diciendo ahorita, hoy la República sacó un artículo muy bueno habla sobre las generalidades que se escucha como bulla. ¿Listo? Siga, que lo que pasa es que pues yo tengo el micrófono activado, entonces de pronto le escucho interferencia, lo apago para que prosigas. Listo, vale, profe. Le estaba invitando a mis compañeros que hoy la República sacó un artículo muy bueno que se llama Conozca los 5 impactos que genera la pandemia en la economía colombiana, y hay 5 formas, o sea, 5 aspectos que la pandemia está perjudicando, y en esos 5 aspectos, de una vez dice qué soluciones le puedo dar al gobierno nacional. Como yo le decía, una de las que más impacta es el impacto sobre el consumo. Usted dice que la cuarentena nacional y posibilidad de que se extienda o que inciden en la decisión y posibilidad de compras en las personas, por tanto de bienes como de servicios, es así como el consumo que fue principal alojanador del PIB en el 2019 y probablemente que ya no lo será en el 2020. Pues para mi concepto eso quiere decir sobre la intervención del precio interno bruto del 2019 al 2020 en la parte de los bienes y servicios. Como su merced una vez en la clase nos decía que esto lo que afecta principalmente es a la economía nacional, y sobre esto también va sobre las decisiones del Banco de la República, ¿no? Dice que especialmente... ¿Señor? No, tranquilo, tranquilo, está muy buena su intervención, lo que es el consumo. Entonces, en estos momentos el consumo se encuentra como limitado, por cuanto pues hay pues individuos que pues no se pueden seguir laborando, o si de pronto si podrán seguir, las empresas no van a poder seguirle pagando, por lo menos en esta época, al no contar con los recursos, dada pues lo que nos decía ahorita Cristian, o sea, hay empresas que logran tener por ahí un mes nomás para poder pagar sus nóminas, y cuando pase ese tiempo, pues ¿qué van a hacer? Entonces, los que son los empleados se van a ver perjudicados por cuanto no van a recibir ese dinero. Y también la informalidad, entonces si están muchas personas que estaban en las calles ejerciendo sus actividades comerciales, y al no poder hacerla por el confinamiento, no cuentan con los recursos, y pues, va a afectar para lo que es el consumo. Entonces, en la medida que el consumo se logre reactivar poco a poco, pues va a mejorar un poco más la economía, porque pues usted por un lado puede reactivar la producción, pero si no hay personas que tengan dinero para comprar, entonces por más que usted vaya a producir, ¿quién va a comprar? Se va a presentar la oferta va a ser mayor que la demanda, y eso pues va a originar también una disminución en los precios. ¿Listo? Continúe esto, Edison. Listo, profe. Dice, el artículo también dice que FEDesarrollo de la Federación Nacional sobre Desarrollo Económico de Colombia, y dice que FEDesarrollo dice que mientras que para el 2020 tenía pronosticado que el consumo creciera el 4.5%, debido a la pandemia solamente va a crecer el 2% sobre el PIB. Esto dice que también, sin embargo, decrecienta el 2.3% en los peores de los casos, si no llega a crecer más. Hay muchos economistas que dicen que esa pandemia a medida que va creciendo, dice que nos vamos a decrecer 10 años, o sea, vamos a tener como un deterioro en desarrollo de 10 años. Entonces,
por eso hoy en día los países, los países desarrollados o los países ricos como Estados Unidos, como Alemania, están peleándose por la vacuna. Entonces, hoy en día los economistas dicen, bueno, se pelean por la vacuna y al que crea la vacuna va a tener el poder económico de vender la vacuna. Entonces, el artículo de hoy se lo voy a recomendar, es muy bueno, de la República, y habla sobre eso. Entonces, pues para mí lo que más me impactó fue el impacto sobre el consumo. Pues, muchas gracias, Edison. Si usted tiene por ahí de pronto a la mano el artículo, podría compartir el link para Ya se lo poderlo tener envío, acá. profe. Sí, por favor, y si quiere también al WhatsApp para poderlo tener allí. Cristian Camilo nos da una pregunta y él dice, ¿qué pasa si esto dura más de año y medio? En la misma lectura que pues lograron ustedes, tuvieron la oportunidad de leer, esto dice que hay incertidumbre, o sea, no se sabe eso cuándo pues vaya a finalizar. Y como lo mismo, entonces el gobierno pues paulatinamente ha visto de qué manera aminorar pues esa crisis. Entonces la va a aminorar es de a poco se van incorporando a su actividad comercial varios sectores económicos, cumpliendo con los protocolos necesarios. Vemos que pues el sector industrial era el de las construcciones eran como que el que más personas son los que pueden emplear, y con ello es una masa pues grande de personas que van a poder tener la oportunidad de regresar a sus sitios laborales. Entonces, lo que toman primera medida es empezar a reactivar ciertos sectores. Hay otros, como los de la recreación, que los está dejando un poco más adelante, y que ellos también pues van a requerir en su momento ayudas económicas por parte del gobierno. Allí lo que dicen es, van a otorgar créditos, van a otorgar posibilidades de préstamos, y pero también existe la disyuntiva en que si duran varios tiempos sin poder ejercer una actividad comercial, están limitados. ¿Cómo van a hacer para responder? ¿Cómo van a hacer para responder esto con cada una de sus obligaciones? Esa es la disyuntiva, Angie. Por un lado está, no podemos salir a las calles sin protección y sin cumplir con los protocolos. No es como que ya por lo menos el día de mañana, entonces estamos presentando necesidades, vamos a salir a la calle. Entonces, cada uno de los alcaldes, los gobernadores en sus municipios y departamentos están tomando unas medidas como de restricción. Acá en Cúcuta vemos que pues el pico y cédula para ir a comprar en supermercados o para ir a hacer actividades bancarias. Entonces, todo eso son medidas que se tienen que tomar como para evitar una aglomeración de personas en ciertos sitios que vayan a ser más propenso el contagio de las personas, y que eso se vuelva un poco más insostenible. Sí, entonces cada una de las administraciones tomarán lo que es el pico y cédula, tomarán en cuenta lo que es pues el pico y placa también. Acá en la ciudad de Cúcuta vemos que pues se pueden utilizar el carro cada 2 días, y ciertas medidas, protocolos. O sea, están mirando es actividad que vaya a desarrollar, tiene que cumplir con los protocolos. Si los protocolos no están elaborados, no pueden ejercer dichas actividades. Y pues esperar a ver, o sea, porque es que esto es incertidumbre y pues no se sabe hasta dónde va a estar, y no sabemos tampoco con cuántos son los recursos que vaya a contar el gobierno, ni tampoco que usted en este momento vaya a empezar a derrochar un dinero sin saber si más adelante le va a hacer falta, y tendrá que acudir también a lo que son los préstamos como Estado, el préstamo como gobierno ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el Fondo Monetario Internacional, que son aquellos entes que le prestan dinero, o sea, lo que es la deuda externa. Entonces dicha deuda tenderá a incrementarse, y pues el gobierno como tal tendrá que mirar de qué manera, entonces a futuro, cuando ya haya pasado todo, a través del incremento de los impuestos, empieza a recuperar pues aquellos dineros destinados, en fin, de poder utilizar y manejar lo que es esta época de confinamiento que estamos presentando en la actualidad, y que pues no se sabe cuándo termina, porque no hay vacuna, pero sí deben cumplirse unos protocolos de cuidado, de existir conciencia de las personas,
y poco a poco pues ir desarrollando pues actividades y mirando que esto de pronto no se vaya a acrecentar un poco más de lo que de pronto se tenga previsto y que vaya a ser insostenible el sistema de salud de nuestro país, porque pues también hay personas que pues requerirán los servicios que están presentando algún tipo de aquejamiento en su salud y que en algún momento pues tendrá que acudir a unas urgencias o a una unidad de cuidados intensivos y que a raíz de tener que llegar y atender a personas contagiadas por el COVID-19 no van a tener la posibilidad de ser atendidas y van a presentarse fallecimientos que pues no se quiere que pronto se logran obtener en estas épocas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, pues, no voy a mirar si existe alguna pregunta adicional acá. Pregunta adicional. Ven el chat, el chat se me quedó en blanco acá. Ok, listo, ya. Sí, exacto, es eso, o sea, las personas tienen que cumplir las restricciones. Si usted no tiene que pronto salir por salir, pues listo, quédese pronto en su casa. O sea, es un poco complicado porque pues, de durar tanto tiempo y pues allí pues se siguen las recomendaciones, los que son mayores de 70 años, por favor, están en sus casas, que pues para ello pues acudan lo que son algún miembro de la familia pues a realizar las actividades que tengan que hacer. También el sector financiero pues no ha ayudado porque pues en lugar de estar todas las oficinas bancarias disponibles hacia el público, lo que hacen es restringirlas. Ya también salió pues una decisión que tienen que ya empezar nuevamente como que ya sí, entonces esto a reactivar poco a poco. Dicen que tienen que la superfinanciera, que el 85% de oficinas ya tienen que estar prestando al público. Entonces eso es lo que buscamos, que no se logre presentar como inconvenientes, aglomeración de personas, porque eso va a conllevar a que pues, sea más propenso a un contagio. Lo otro, pues acá nos dice, perdón, Adriana creo que es que se queda en blanco acá en la parte del chat, donde dice que acá en Cúcuta las medidas han sido temporales. Bueno, acá por lo menos dice Angie León, profe, si se incrementan los casos de manera progresiva, de igual manera abrirán los negocios, pues en eso pues el gobierno siempre ha sido como cauto con ello, mirar en la medida que va incrementando, pero también está pendiente también de la situación económica. Entonces son dos situaciones donde se pone primero en cuenta lo que es la salud y segundo los negocios. Dice Oscar Fernández que le toca pico de cédula el jueves. Bueno, listo, o sea, el jueves lo veremos realizando las diligencias del señor Oscar Fernández. Allí Sánchez nos dice, las personas no cumplen al 100% las restricciones, profe, pues eso ya depende de cada uno de ellos y lo que está haciendo una irresponsabilidad. Y el Código Penal está tipificando que aquella persona que pues de pronto conociendo que logre estar de pronto con una enfermedad que sea contagiosa, logre como ponerse como logre ponerse en una situación que pueda contagiar el resto, tendrá ya que una pena que pronto que cumplir en los momentos en que logre demostrarse que él conocía que de pronto estaba infectado. Adriana Arévalo, ya ahorita todo es por voluntad propia, ya en Cúcuta las medidas fueron temporales, ya ahorita, por ejemplo, en los patios se entra a supermercados, tenga o no pico de cédula, ya todo es voluntad propia. No sé cómo será de pronto en los patios, no sé qué es lo que están haciendo allá, lo que es el alcalde, ¿sí? Y lo que son las administraciones públicas, pero pues pues hay personas que pues acudirán a lo que son los supermercados no teniendo el pico y cédula. Los supermercados tampoco son como tan exigentes en la exigencia de esos documentos, y pues si llega la autoridad, lo que es la policía, y logra encontrar que están infringiendo, pues se verán abocados a lo que es la sanción pecuniaria que está establecida para estos momentos de restricciones. ¿Listo? Vamos a mirar, no veo más preguntas por acá en el chat. Entonces, pues les agradezco, jóvenes, mucho su participación. Aquellos, sí, por lo general son los bancos que revisan las cédulas y eso, sí, el banco, pero ustedes ven que hacen las filas y en las partes de afuera, pues hay veces que llega la Policía Nacional y empieza a solicitar lo que son las cédulas, pero lo que es supermercados, he acudido en los días que me corresponden, y no me han pedido nunca la cédula,
pero sí he respetado esa medida y también he sido cauteloso de tampoco pues acudir a sitios de pronto como de almacenes de cadena, porque pues no sé, me parece como más engorroso, no sé cómo serán. He preferido más bien comprar esto a lo que son las tiendas de barrio, porque pues son personas que también hay que como apoyar. Listo. Acá están haciendo más intervenciones, por aquí logré ver la señorita Osley. Bueno, entonces jóvenes, por favor, entonces aquellas personas que pues tenían que en la noche de hoy participar en esta sesión de clases, los espero a través del WhatsApp, para que de allí, a través de notas de voz, logren grabar sus intervenciones. Ya saben qué es el resumen de lo que lograron leer en la lectura, y lo otro es qué medidas se estarían tomando. Entonces, eso lo estaré pues leyendo, y también todos ustedes van a tener la posibilidad también de escucharlos, porque va a ser por el grupo del WhatsApp, no el personal, sino el grupo del WhatsApp, para que todos ustedes vayan a tener la oportunidad de leerlos. Entonces, pues no siendo nada por hoy, voy a permitirme inicialmente terminar la grabación, y ya después entonces seguiremos tocando otros temas como es la finalización de la lista.